Cuando tu sufrimiento no hace sentido. Cuando tu corazón se contradice. Cuando tus amigos no ayudan. Cuando el propósito de Dios es un misterio. Cuando el milagro no llega. Cuando adoras con un corazón frío. Cuando no ves razón para seguir adelante. Te invitamos a ver con tus propios ojos al Dios de quien solo habías oído. Buenos días. Buenos días. Primero que nada, gracias Miguel por esta oportunidad. Y pues yo creo que primero que nada es bueno comenzando orando, a pedirle a Dios que me dé las palabras y que dé el mensaje que el Espíritu Santo quiere traer a todos nosotros. Bueno, Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y gracias porque tú diriges nuestras vidas, Señor, y te pedimos en este momento que tu palabra que se va a exponer, Señor, nos hable, Señor, que el mensaje que tú quieres traer para cada uno de nosotros lo podamos entender, lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, oh Dios. Y gracias por la bendición, Señor, de conocerte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues hoy voy a estar predicando de Job 22 al 27, pero quiero comenzar dando como un recap de lo que ha pasado hasta ahora. Como se ha hablado, no se sabe ni quién ni cuándo se escribió el libro de Job. Hemos visto que en esta serie que Job fue descrito por Dios como un siervo fiel. Él había sido bendecido con mucho terreno, ganado, propiedades, una esposa y 10 hijos. Sus hijos se reunían y frecuentemente tenían fiestas, luego de las cuales Job ofrecía sacrificios por si acaso alguno de ellos había pecado. Entonces un día, Dios observa que Satanás, llamado el acusador, viene junto con los hijos de Dios que venían a presentarse a él. Dios le pide opinión a Satanás de Job y allí es que comienza el sufrimiento de Job. Satanás le dice que Job es como es porque Dios lo tiene cercado o lo tiene protegido y que si le quita lo material y su salud, Job lo maldeciría. Así, Dios permite que Satanás haga sufrir a Job, pero que no llegue a quitarle la vida. En un instante Job pierde sus propiedades, sus hijos, posiblemente su esposa, y mientras está en luto sufre de una condición que llena de llagas su cuerpo. Entonces llegaron sus 3 amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes quedaron impactados al ver la condición de Job. Estuvieron con Job en silencio por 7 días, hasta que Job rompe el silencio y comienza los discursos entre ellos. En realidad, la poesía hebrea utilizada aquí para estos discursos nos hacen apreciar lo grave del sufrimiento de Job. Job tiene momentos en que expresa desear la muerte, pero no llega en ningún momento a maldecir a Dios. A través de los capítulos anteriores hemos visto las altas y las bajas que experimenta Job. Y en realidad a mí me ha sorprendido la forma en que él conoce a Dios cuando describe sus atributos. Mientras tanto, este intercambio entre él y sus amigos en algunos momentos no parece una conversación porque al parecer ellos no están escuchando ni entendiendo lo que expresa Job. En la primera ronda, en los capítulos 4 al 14, la ronda entre los amigos y Job, hablan los 3 hacia Job. Elifaz explica que el sufrimiento de Job es retribución divina y Job afirma la realidad de su sufrimiento, pide morir, acusa a sus 3 amigos y les expresa
que desea que logren entender su sufrimiento y expresa sus frustraciones ante Dios. Bildad acierta la justicia de Dios y el pecado de Job, pero Job desea que Dios lo declare justo en el momento que sufre en su inocencia. Finalmente, en la primera ronda, Zofar habla, ignora las quejas de Job, lo acusa de pecado, afirma la sabiduría de Dios y le pide a Job que se arrepienta. Job acepta la soberanía de Dios, pero rechaza el principio de retribución que se ha presentado en esta ronda. Esto básicamente es una creencia que significa que el justo prosperará y el impío sufrirá. Job le pide a Dios se le revele y lo declare inocente. En la segunda ronda, los capítulos 15 al 21, vuelven a hablar los tres amigos. Elifaz le insiste a Job que él es culpable de pecado y que se merece el castigo de Dios. Job no está de acuerdo con el relato de sus amigos acerca de sus sufrimientos. Allí también él vuelve a tener quejas contra Dios y lamenta su falta de esperanza de la vida y la muerte. Bildad vuelve a recalcar el principio de la retribución divina y dice que Job está sufriendo por su pecado. Job expresa la frustración con sus amigos y con Dios y pide a Dios que lo justifique de su inocencia. Zofar no se queda atrás y continúa con lo mismo de la retribución divina, diciendo que los malos serán juzgados y perecerán. Pero Job demuestra que los malos no siempre sufren, aunque al final mueren por sus pecados. Entonces aquí continuamos hoy con los capítulos 22 al 27, donde tenemos la tercera ronda entre Job y sus amigos. Mientras yo reflexionaba en la insistencia de los amigos de Job en que se declarara culpable de haber pecado, se me vino a la mente casos legales donde el acusado se declara culpable habiendo sido inocente a través de un acuerdo de culpabilidad. Eso se dice en inglés, un plea bargain. Estos acuerdos inundan nuestro sistema judicial al punto que hoy día el 95% de las condenas por delitos en Estados Unidos son obtenidas a través de declaraciones de culpabilidad, sea o no inocente esa persona. El 18% de estas declaraciones son hechas por personas que no cometieron el crimen por el que se les acusa. Un ejemplo que presento aquí es el de Ángela García, y me estuvo interesante este caso. En la tarde de noviembre 20 del 1999 ocurrió un fuego en la casa de Ángela y sus dos hijas perecieron por inhalar humo. Los investigadores concluyeron que el fuego había sido causado por una vela que estaba en el comedor. Pero un mes después, los investigadores cambiaron el incidente de accidental a incendiario porque Ángela había recientemente aumentado el valor de lo que había en su casa en su reclamación de seguro. Y por eso fue acusada de asesinato agravado, homicidio, manslaughter y fraude. En mayo de 2001 fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas y sería elegible para libertad incondicional después de 49 años y medio. Para hacer la historia corta, en mayo del 2016, después de casi 2 décadas tratando de probar su inocencia, Ángela aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que aceptaba los cargos de provocar un incendio, pero cambiaba los cargos de asesinato agravado a homicidio involuntario. Ella se declaró culpable antes del próximo juicio, el cual pudo haber tenido otros resultados no favorables, basado en lo que decidiera el juez. De esta manera, su sentencia fue reducida a 22 años en prisión, de las cuales ya había servido 17. Este caso de verdad que me llamó mucho la atención, ya que tenemos aquí una madre que seguramente continuaba sufriendo por sus hijos, porque no tenía sus hijas, pero también por el castigo inmerecido de estar en la cárcel. En el caso de Job, sus amigos le pedían que se declarara culpable para que, según ellos, pudiese salir de ese momento de sufrimiento por el que pasaba. Pero hasta este momento en la serie
En este momento de la serie, Job no ha tomado su guilty plea deal todavía, o su declaración de culpabilidad, como vamos a ver. En momentos de las respuestas de Job a sus amigos podemos ver que todavía él tiene esperanza en Dios. Como tenemos 6 capítulos que cubrir, pues vamos a terminar como a las 3. No. No voy a tomar el tiempo de ir versículo por versículo como acostumbramos en nuestra predicación expositiva, por supuesto. En estos capítulos podemos observar que esta última ronda es mucho más corta que las 2 anteriores. Quizás ya los amigos se están cansando o Job le está respondiendo demasiado bien, no sé. Y aunque el tema es similar a las 2 rondas anteriores, la diferencia es que Zofar no dice nada y solamente Elifaz le pide a Job que se arrepienta y regrese a Dios. Quiero aclarar que el caso en las Biblias literales como Reina Valera del 60 y la Nueva Traducción Viviente noté que era así, pero una Biblia interpretada que vi, que la traducción en lenguaje actual, dice que Zofar interrumpió a Job y atribuye Job 24 del 18 al 25 a Zofar, y ocurre algo similar en Job 26, 5 al 14, los cuales la Biblia interpretada también se los atribuye a Bildad en vez de a Job. No voy a entrar en detalle de esto, pero si quieren le pueden preguntar a Miguel, él está aquí al final. Él va a saber toda la contestación. Bueno, el versículo es muy interesante en esta ronda que Elifaz ataca a Job con acusaciones de pecados específicos que ahora parecen estar convencidos de que él cometió. Por ejemplo, el capítulo 22, versículos 6 al 7 dice: porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas a beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. Está fuerte esa acusación. En realidad yo no sé con esto de despojado de sus ropas a los desnudos, si no entiendo. Pero el versículo 9 dice: despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Son acusaciones fuertes. Básicamente acusa a Job de que usó su poder injustamente y que no ha ayudado a los desamparados. Básicamente, en fin, eso es lo que estaba acusando a Job. Aunque Job nunca, en lo que hemos visto, nunca ha cuestionado la omnisciencia de Dios, aquí en los versículos del capítulo 22, 12 al 14, Elifaz trata a Job como si no entendiera e insinúa que Job está tratando de esconder las fallas, quiere que Dios no vea sus fallas. El capítulo 22, 13 al 14 dice: y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de las densas tinieblas? Las nubes lo ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Es como si él no entendiera la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Elifaz. Así que no solo acusa a Job de un mal testimonio, sino que también critica su teología. Y entonces, para completar, continúa insistiendo en pedirle que se arrepienta al final del capítulo 22. No sabemos con certeza, como dije, hace cuántos miles de años se escribió este libro, pero los versículos 19 al 23 de este capítulo se me parecen a cosas en ciertos movimientos hoy día, que no voy a mencionar por nombre, pero vean cómo dice: la gente buena e inocente se burla de los malvados y al verlos en desgracia dicen: el fuego ha destruido las riquezas de nuestros enemigos. Job, ponte en paz con Dios y Él te hará prosperar de nuevo. Vuelve la mirada al Todopoderoso, aprende de memoria sus enseñanzas y Él te devolverá la felicidad. Creo que hemos escuchado cosas similares, ¿verdad? Sí. Esto es como decir que Dios nos debe algo y que nos dará las cosas que anhelamos en esta vida. Pero sabemos que tenemos un Dios que es soberano y al final Él decide lo que es mejor para nosotros. En el capítulo 23, Job anhela presentar su caso a Dios porque aunque se siente que Dios lo ha abandonado, él tiene esperanza en Dios. Noten cómo la traducción en lenguaje actual pone el 23:7. Dice: en la presencia de Dios, el inocente puede defenderse. Yo creo que Dios es mi juez y me declara inocente.
Impresionante, ¿verdad? La teología de Job. A pesar de este sufrimiento incomprensible, él mantiene su esperanza. Me gustan estos versículos del capítulo 23 también, donde afirma en quién él cree. El versículo 10 dice, pero él sabe el camino que tomo cuando me haya probado saldré como el oro. El versículo 3 al 14 de este capítulo dice, pero él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, porque él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con él. 16 al 17 dice, es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que me ha perturbado, pero no me hacen callar las tinieblas ni la densa oscuridad que me cubre. Yo estoy seguro que esto es evidencia de la gran relación que tenía Job con Dios. Él ve que a pesar de su situación, Dios está en control. Necesitamos a Dios. Y en el caso de nosotros, el Espíritu Santo nos confortará en estos momentos. En el capítulo 24, continúa Job hablando, pero esta vez acerca de injusticia. Él dice que Dios se tarda en encargarse de los impíos, aunque al final el juicio de Dios caerá sobre ellos. Y resalta que los asesinos, adúlteros y ladrones, todos cometen sus crímenes en la oscuridad y se salen con la suya. Es interesante que al final del capítulo 24, Job parece contradecirse porque dice que estos malvados no se podrán escapar del castigo que les espera. O sea, que Dios sí condena la maldad. En el 24-25, él reta a sus amigos a que traten de probar si no está en lo correcto. Los capítulos 25 al 27 son el último discurso de Bildad y la contestación de Job. En resumen, Bildad afirma que los humanos no tienen ninguna esperanza de buscar estar ante Dios. Y por eso Job es culpable por su sufrimiento. Job exalta la omnipotencia de Dios, afirma que es inocente y anhela la justicia de Dios. Este slide puse más o menos un resumen de lo que estaba hablando de esta tercera ronda. Pero la respuesta de Bildad es extremadamente corta. Ya parece, eso fue en el capítulo 25, ya parece que se rendía, creo. Voy a leer lo último que le dice Bildad a Job y cómo Job le contesta. Muy interesante. Dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? Eso es el capítulo 4 al 6 del capítulo 25. ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. Y la contestación de Job en el capítulo 26, 1 al 4, dice, entonces respondió Job, ¿qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado el brazo sin fuerza? ¿Qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? ¿Y qué útil conocimiento has dado en abundancia? ¿A quién has proferido tus palabras? ¿Y de quién es el espíritu que habló en ti? No estaba muy contento, ¿verdad? Yo creo que ya Job estaba cansadito ya de los comentarios de los hermanos, de los amigos. Hay un gran ejemplo en el capítulo 27 que quiero cubrir. Capítulo 27 del 1 al 7. Estos versículos demuestran otra contestación en una forma similar a la que Job le dio a su esposa en el capítulo 2. Después que su esposa le dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que le dice la nice wife, que la esposa, ¿verdad? A esto Job le contesta, ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios.
Entonces, en el capítulo 27, Job contesta pacientemente, manteniendo su integridad, aunque sus amigos estaban frustrándolo, tratando de que admitiera algo que no había hecho, su plea deal, ¿verdad? Que hiciera su declaración de culpabilidad sobre lo que sus amigos querían. Vamos a leer estos versículos voy a leer del 27, el 27.2. Dice, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma. Vive Dios. Esto es Job afirmando que Dios es real, que vive y que sabe lo que hace. Job confiesa aquí con todos los problemas y amargura que Dios ha permitido en su vida. La versión lenguaje actual traduce este versículo, Dios me tiene amargado y no quiere hacerme justicia. Recuerden que Job ha estado pidiendo una vista o juicio con Dios para que lo escuche y demuestre su inocencia. Pero según él, Dios lo ha ignorado. Yo no culpo a Job por sentir amargura después de este sufrimiento tan severo. Está fuerte. Su sufrimiento no es solo externo, ya que también llena su alma de amargura. Él afirma que el Dios Todopoderoso ha permitido que esto le pase. Pero ¿cómo responde a este sentir de amargura? En ocasiones difíciles, Satanás nos puede llenar de dudas y acusaciones. Tratará de hacernos pensar que estamos sufriendo por algo que hicimos de la misma forma que los amigos de Job insistían. Pienso que respondiendo de la forma que Job lo hace, nos puede ser de gran ayuda. Los versículos del 3 al 5, Job hace un voto ante Dios. Dice así esos versículos. Dice, porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes. Hasta que muera, no abandonaré mi integridad. Qué tremenda esa teología de Job, ¿eh? Dice aquí, mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices. Esto es un voto que hace Job porque reconoce que fue creado por Dios, como dice Génesis 2, que dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Esto no es una poesía sí porque sí, hay teología aquí. Dice, si reconoce esto, pues también reconoce que él fue creado a imagen y semejanza de Dios y que fue creado para adorar a Dios. Un buen salmo que nos recuerda esta verdad es el Salmo 146.2, que dice, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Hermanos, de la forma que respondemos en nuestros momentos difíciles, nos ayuda a no distraernos con el problema que tenemos por delante. Podemos refugiarnos en nuestro Dios y nos dará consuelo. Job está afirmando que controlará lo que sale de su boca y que no mentirá ni deshonrará el nombre de Dios. Cuando dice el versículo 5, lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes, hasta que muera no abandonaré mi integridad. Job básicamente le está diciendo a sus amigos que él no va a mentir para hacerlos felices a ellos. Yo quiero amigos como Job. Noten que él no está poniendo condiciones aquí a Dios con lo que dicen estos versículos. Él sabe que eso es lo que se supone que haga como fiel siervo. Nuestro amor a Dios es mostrado por nuestros actos de obediencia que logramos a través de Dios mismo. La gracia que Dios puso en el corazón de Job produjo el amor que él le tiene a Dios. Y así es que viene este gran compromiso que Job describe aquí. Sigamos adelante, leamos los versículos 6 al 7 aquí. Dice,
Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el injusto mi adversario. Básicamente en el versículo 6, Job le está diciendo a sus amigos, Dios es mi juez y mi conciencia está clara ante Él. Esto no nos da excusa para hacer cualquier cosa porque Dios es nuestro juez. Ten cuidado aquí. Recuerden que este es Job, quien Dios mismo dijo que era un siervo fiel. ¿Eres un siervo fiel? Yo pienso que los versículos 1 al 6 estaban dirigidos a los amigos de Job, pero el versículo 7 está dirigido directamente a Satanás. Noten que dice, sea como el impío mi enemigo. Mi enemigo es singular. Satanás tendrá su recompensa, según decía allí. Wow. Yo creo que Satanás se estaría rascando la cabeza aquí. A ver si había algo más que se podía inventar. ¿Qué forma de callar a sus amigos y por ende a Satanás? ¿Eh? Qué gran ejemplo para nosotros. Lo que hemos visto hasta ahora, pudiésemos ser tentados a decir que el tema principal de Job tiene que ver en ser sabio escogiendo nuestros amigos. No puede pensar eso. Como dice el dicho, para amigos como estos no me hacen falta enemigos. Pero ese no es el tema principal. ¿Qué aprendemos entonces? ¿Qué podemos decir del sufrimiento? Yo digo que ministerio puede ser un ministerio para consolar a otros. Vamos a ver qué dice Corintios 2, segunda de Corintios, primera capítulo del versículos 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Pablo nos recuerda que nuestro sufrimiento sale un ministerio hacia nosotros, hacia otros que sufren. Los que consolaban a Job fallaron grandemente. Lo que hemos visto hasta ahora y los momentos que Job recuerda la grandeza de Dios, eso es el mismo Dios consolándolo. Mientras Dios nos consuela en nuestro sufrimiento, nos podemos convertir en instrumentos para consolar a otros. Otro punto que tengo aquí es el sufrimiento de Cristo igual a esperanza de resurrección que tenemos. Si vemos Filipenses 3, del 8 al 11, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, al fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Aunque nuestro sufrimiento nos pueda llevar a la muerte, como cristianos tenemos la esperanza de la promesa de una resurrección gloriosa como Jesús mismo. Job anhela esta resurrección. Eso lo vimos en Job 19, 25 al 26. Otro punto que tengo aquí es que ese sufrimiento no necesariamente es a causa de retribución divina. Esto se ha explicado en sermones anteriores,
de esta serie. Y yo entiendo que en el día de hoy, esto es un fundamento de algunos ministerios erróneos que existen hoy día. Básicamente esto es como decir, voy a sufrir o ser bendecido basado en cómo y qué hago para Dios. Pero mire lo que nos dice Jesús en Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay otro ejemplo más en la Biblia, podemos buscar también Lucas 13, 1 a 5, que habla de estas cosas que no necesariamente, ¿verdad? Lo que uno sufre es por retribución divina. Otro punto de lo que puedo ver aquí en Job es que Job es un tipo de Cristo. Entonces, puse estas cosas aquí. Primero que nada tengo unos checkmarks allí, ¿verdad? Inocente, pues sí, Job y Jesús, inocentes. Esto es así porque en el capítulo 1:8 Dios le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, acerca de Jesús, en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno, Cristo, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Aquí tengo también, sufrió sin tener culpa. Los dos, Job, Jesús. Hemos visto hasta ahora que en ningún momento Job ha hecho algo para merecerse este tipo de sufrimiento. En parte de Jesús, en Marcos 10, 33 al 34, dice, ahora subimos a Jerusalén, esto era Jesús hablando, y el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, y le escupirán, lo azotarán, y lo matarán, y 3 días después resucitará. Sufrimiento de Jesús. Ambos fueron tentados por Satanás. El sufrimiento de Job fue causado por Satanás. Y en esa debilidad yo creo que Satanás utilizó a su esposa y a sus amigos para tratar de provocarlo a maldecir a Dios y admitir algo que no hizo. En el caso de Jesús, Mateo 4 habla de que Jesús fue tentado por Satanás también. Pide que Dios lo saque de esta prueba. Job 9, 33 al 35 dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, nosotros tenemos un mediador. Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Esto es una forma poética de clamar por ser librado de este sufrimiento, ¿no? Entonces Jesús, antes de comenzar el sufrimiento, que Él sabía que venía, en Mateo 26, 39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, el sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Sabía que esta era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Dónde son estas cosas diferentes? ¿Sabemos por qué y por quién sufrió? Pues no sabemos, por lo menos todavía, pues no puedo hablar del resto. No sabemos todavía por qué sufrió Job. Pero sí sabemos por qué Jesús sufrió. Quiero leer Isaías 53, 10 al 12. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, sabemos quién es ese, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Claramente acerca de Jesús esa profecía. Amén, así es. Pueden pasar los de adoración. Entonces, ¿cómo puedo aplicar lo que hemos visto del libro de Job hasta ahora? Yo digo, como creyente, debo primero que nada escuchar la necesidad de mi hermano antes de tratar de resolverle el problema o la situación de sufrimiento que están pasando. Amén. Creo que los amigos de Job empezaron bien al demostrar un sacrificio de 7 días en silencio, acompañándolo. Debemos tener empatía y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder ser de consuelo a nuestro hermano que sufre. Es muy fácil a veces apresurarnos a querer resolver el problema, soltando una granada teológica, término de nuestro pastor aquí, y seguir nuestro camino, en vez de escuchar o ser de compañía. No seamos como los amigos de Job, que tenían conocimiento de su teología, pero al parecer no entendían cómo aplicarla. Exacto. Necesitamos mostrar empatía a nuestro hermano que sufre. Pero, ¿y en mi sufrimiento siendo creyente? Como hemos visto en Job, podemos tener nuestras altas y bajas cuando estamos sufriendo. Y esto significa que pueden haber muchos sentimientos mezclados de tristeza, culpabilidad, etc. Pero Job se aseguró de vivir una vida sirviéndole a Dios y llegó a conocer quién era Dios. De esta manera, aunque en momentos sentía que Dios no lo escuchaba, el conocer los atributos de Dios le dio la esperanza que necesitaba para no ceder a maldecir a Dios, ni tampoco admitir algo que Él no había hecho. O sea, esto nos deja saber la importancia de conocer a tu Salvador. Lo conoces como lo conocía Job. En tu momento difícil, tendrías la seguridad de que tu Salvador está contigo, aunque sientas que no te escucha. En fin, como creyentes debemos aprender más de Dios a través de su palabra, congregándonos, asistiendo a los grupos pequeños, etc. Así no solo tendremos presente el recordatorio de lo que es vivir en Cristo, pero también Dios nos usará de manera que no entendemos, aun cuando estamos pasando sufrimiento. Pero si no eres creyente, Job perdió sus 10 hijos. Sus propiedades, su reputación. De ser una persona rica se convirtió en un desahuciado. Tenía llagas en su cuerpo. Sus amigos no le ofrecieron consuelo. Es evidente que también sufría espiritualmente porque se sentía que Dios lo había desamparado. Puede ser difícil para nosotros entender tal tipo de sufrimiento, pero hubo uno que sufrió aún de una forma mayor. No sabemos por qué Job tuvo que pasar esta situación. Pero este otro que sufrió más es Jesús, quien sufrió sin tener culpa. Murió en una cruz
resucitó al tercer día para que todos mis pecados y los tuyos fueran borrados. A través de su sangre vertida en la cruz. Ese mismo acto en la cruz es lo que nos da la esperanza de que un día estaremos frente a Él en un cuerpo glorificado que no tendrá dolor. Sí, resucitaremos y estaremos ante su presencia. Solo Él es que te puede sostener a ti y a mí en nuestros momentos difíciles. Si no lo conoces, yo te invito para que seas parte de su familia.